refracción de luz, que hay muchísima luz y poca visibilidad, no sé si te fijas. Hola, muy buenas tardes. ¿Será que está fundido ese? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de los encuentros con escritores. Hoy está con nosotros Patricio Prón. Ya os habíamos anunciado en el mes de marzo que iba a estar aquí con nosotros en este ciclo. Bueno, y le agradecemos a Patricio en primer lugar que esté hoy aquí en estos encuentros literarios que organizamos en la UNED. Ya hace algún tiempo que pensamos, a veces lo repetimos al comienzo de la sesión, en que Patricio nos pudiese acompañar, ¿no?, en este ciclo, pero bueno, yo creo que este año se dan muchas circunstancias positivas y que nos dan para hablar de muchas más cosas con él, pero bueno, para él un poco negativas quizás, porque ya sabéis que acaba de ganar el premio Alfaguara de novela, que es uno de los premios más prestigiosos de la literatura en lengua castellana, y eso, bueno, implica una promoción muy extensa y complicada. De hecho, Patricio lleva varias semanas ahí viajando por toda Latinoamérica. Ahora viene de San Jordi y ahora está aquí con nosotros hoy en La Coruña. Entonces, le agradecemos a la editorial que nos haya hecho un hueco en este calendario tan exhaustivo y apretado como el que tiene. Bueno, Patricio Prón nació en Argentina, en Rosario. Se licencia en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario, que es yo le preguntaba hoy que Comunicación Social es periodismo, pero con mucha carga humanística. Después él nos contará cuando empiece la sesión. Viaja por toda Europa, vive en Alemania durante 10 años. Allí obtiene el doctorado en Filología Románica en la Universidad de Göttingen. Vive durante 10 años con una tesis doctoral sobre los procedimientos narrativos en la obra de Copy. A partir de ese momento viene a España. Él desde muy joven empieza a trabajar en prensa, desde el año 92. Es un autor, yo diría, de los bastante precoz. Si veis la fecha de las obras que tenéis aquí, pues ya antes de los 25 años ya tiene un libro de relatos, una novela publicada, etcétera, ¿no? Él trabaja después en prensa, como os decía, en diarios como La Capital en Rosario y puedes ver su firma en medios tan prestigiosos como en Babelia, en colaboraciones en El País o también en ese magnífico medio de comunicación que es Letras Libres, ¿no? Yo hoy, de hecho, estos días estaba mirando algunos artículos muy interesantes sobre consejos de los escritores. Tiene un artículo muy brillante, como son todos los suyos, sobre estos consejos, estos decálogos que aparecen a veces recogidos en la obra de tantos escritores, ¿no? Es una obra, ya os decíamos, ahora premio Alfaguara, pero bueno, es una obra, no diría que extensa, pero ya tiene publicadas, no sé, 7, 8 novelas, varios libros de cuentos, ensayos, etcétera. De hecho, en las fotocopias yo me di cuenta, porque a veces vamos con el tiempo muy justo y aún llegaron hoy por la mañana a primera hora, hay un error que os digo en la primera página. Yo digo que es un error pequeño, los que cometemos los errores tendemos a minimizarlos, que en donde pone la bibliografía esencial empieza con sus libros, no, pone ahí poesía y pone Hombres Infames, El Buen Magnífico de la Noche, no, son libros de relatos, ¿no? Es algo que vamos a comentar, porque de hecho en el dossier siempre es aleatorio, pero no es tan aleatorio en este caso, porque lo que hemos hecho es elegir las obras más cercanas, ¿de acuerdo? O cronológicamente, en este caso. Hemos preferido, porque a veces hay obras que llevan bastante tiempo y que son más difíciles de conseguir. Por lo tanto, hemos empezado por el premio Alfaguara, mañana tendremos otros nombres. Hemos escogido 2 libros de relatos. Hablaremos de los relatos porque Xavier y yo pensamos que es un magnífico relatista. De hecho, había varios libros de relatos ahí en la librería que nos acompaña, que es Siada, y ya casi no queda ninguno. Leer la novela, pero también leer sus libros de relatos, los comentaremos aquí en la sesión. Y porque abordan muchas cuestiones que tienen relación con sus temas centrales de su novela, pero también con muchos procedimientos narrativos muy interesantes, que su obra yo creo que es una obra que ahora la va a desgranar a Xavier, porque juega mucho con los moldes narrativos, con el tiempo, con el espacio, con la presencia del yo en los relatos, etcétera, ¿no? Y qué decir que de sus novelas, yo estaba repasando las novelas más recientes de él, aborda temas que tienen mucho que ver, yo diría, con la presencia del autor en su obra, con el tema de la historia, tanto la historia argentina como la historia, por ejemplo, en alguna novela con la historia de Alemania, y buscar esos paralelismos entre la historia alemana y la historia argentina, ¿no? La recuperación del pasado, la memoria histórica, ¿no? La guerra, y una novela que a mí
me ha gustado, me ha puesto los pelos de punta, pero también tengo que decir que en algunos momentos me he reído, que es como la novela Nosotros caminamos en sueños, ¿no? Que es una novela, una indagación sobre la guerra, una sátira absurda en algún momento, cómica, pero muy terrible, ¿no? Sobre la guerra de las Malvinas, que, bueno, basada en esa guerra, pero podría ser cualquier otra guerra, ¿no? El escenario. Y ahora ya, hace muy pocos meses, os decíamos, con esta novela que tenemos aquí hoy, que es la que vamos a empezar a hablar de ella, mañana tendremos otros nombres, pues es una disección, como toda la obra de él, yo creo que es un estilista del lenguaje, y es una novela que habla sobre una ruptura, ¿no? Pero no solo es una ruptura, diría yo, es de una pareja, es también una disección sobre la pareja hoy en la sociedad actual en la que vivimos. Bueno, lo iremos comentando. Yo simplemente quiero decir, porque unas palabras sobre el premio Alfaguara de este año. Escribía en la revista Librújula, un medio yo creo que tan serio como es esta revista Librújula, que desde hace 4 años se está editando en Barcelona. Pues la editorial de esta revista decía hace 2 o 3 meses, con toda esta polémica que se genera con los premios literarios y que ha habido ahora mucha más polémica además este año, una polémica que se extiende desde hace tiempo, pero este año ha sido bastante virulenta todo lo que ha pasado. Decía la editorial de esta revista algo que yo comparto totalmente, ¿no? Estaba hablando de que hay premios literarios en España que han premiado a autores tan significativos como Vargas Llosa, Torrente Ballester, Montalbán, Soledad Puerto, La Cela, Goytisolo, Hortelano, Benet, Carlos Fuentes, Carmen Martingal, Gaite, Jorge Volpi, etcétera, etcétera, cumbres de la literatura, ¿no? Clásicos de la literatura, pero que bueno, que desde hace muchos años esto se ha subvertido y los premios se han convertido quizás en otra cosa. Y hablando de esto, decía la editorial de esta revista, Librújula, decía, hoy el dicho gallego se ha hecho realidad. La concesión del premio Alfaguara 2019 a un escritor como Patricio Prom nos retrotrae a aquella época en la que los premios literarios tenían sentido, porque ante todo se podían defender a los autores premiados y sobre todo a sus obras. La concesión de este premio a Patricio Prom no solo permite creer, ni que sea momentáneamente, en la posibilidad de que un nuevo sistema de galardones literarios es posible, sino sobre todo reconocer a un autor con todas las letras. Y pues yo estoy muy de acuerdo con que Patricio Prom es un autor con todas las letras y que lo vais a ver hoy a lo largo de la sesión cuando dialoguemos con él sobre su obra. Muchas gracias, Patricio. Hola, moi boas tardes. Algúnas persoas que están aí ao final de pé, se o desexen, quedan algúns sitios por aquí, poden sentarse perfectamente. Sí, por el medio, hai sitios. Patricio Prom, pois, é un escritor, como xa dixo Javier, pois, dunha gran solidez formativa en periodismo, en filoloxía románica, pero é, ademais, un home dunha ampla cultura literaria e ensaística, e iso adquírese a base de lecturas e de anos profundizando e ampliando horizontes. Notase nel, aínda que é moi novo, moi xove, notase unha forte condición intelectual, tanto nos artigos como nas súas obras literarias, sin que iso as lastre, que esta é unha cuestión moi importante. No ámbito do relato ten, se non o lembro mal, nada menos que 6 libros de relatos que amosan unha gran multiplicidade de técnicas narrativas, e un autor moi variado, con unha capacidade casi de mago na creación de técnicas e no tratamento da linguaxe, que é moi rica esa linguaxe, moi variada e con moi variados rexistros. Son relatos, por lo tanto, moi traballados desde o punto de vista estilístico, temático, estrutural e lingüístico. Hai outro trazo que é moi relevante, que é a originalidade, a creatividade no xénero do relato. El desborda as convencións dos relatos, é moi creativo, plantexando a construción e o funcionamento de cada artefacto narrativo. Hai esa riqueza de recursos, tamén recolle esa carga ensaística, é dicir, hai unha densidade de ideas, de mundos, de capacidade de observación na súa obra. Está presente o humor, a ironía, a crítica e o absurdo en moitos momentos. Os temas son moi abundantes. O xogo da autobiografía está moi presente, o xogo da identidade,
a impostura, a soidade, as relacións entre os pais fillos, o dobre, o xogo dos tempos, como expuña hai un momento Javier, hai un xogo de tempos moi logrado, moi sutil e moi difícil, eu penso, de conseguir. Está a perda do pasado e hai moitos momentos metaliterarios e tamén moitos momentos de crítica, diríamos, da banalidade ou os aspectos negativos do ámbito tanto editorial como da recepción por parte dos lectores ou dos escritores, realmente. E logo está unha notable, moi relevante presenza do mundo argentino, como xa dixo Javier, non vou insistir no tema da guerra, que o trata con moito humor, pero o dramatismo de fondo e as cargas críticas son extraordinarias. E logo todos os temas da represión argentina, da tortura. Argentina é un país que nos últimos tempos, como España tamén no seu momento, padeceu momentos históricos moi dolorosos e moi negativos que ogallá non retornen. No ámbito da narrativa, no derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles, ten uns títulos moi longos. A verdade que a mí é o autor que máis me costa memorizar os seus títulos. Son preciosos, son moi poéticos, pero el espíritu de mis padres sigue subiendo la lluvia, por ejemplo, ¿no? Mañana tendremos otros nombres. Nosotros caminamos en sueños, la vida interior de las plantas de interior. Son títulos moi longos, preciosos e como vedes, moi poéticos. Esta novela é unha novela moi ambiciosa. Estou falando de No derrames tus lágrimas por nadie que vive en estas calles. Ten unha estrutura moi traballada tamén, con técnicas moi variadas. Está desde a entrevista, o relato, o ensayo, a ficha, o dicionario un pouco de autores. E é unha combinación, eu creo que este é un trazo moi importante no autor, unha combinación moi eficaz entre a realidade e a ficción. Hai unha documentación exhaustiva que lle compre recoñecerlle, un gran traballo, sobre un tema polémico, histórico, como é o fascismo e o futurismo. E está un tema moi importante que el logo nos comentará, que é ese xogo de arte igual a vida, de identificar a vida coa arte e de transformar toda esta cuestión dunha maneira utópica realmente por parte do futurismo e de outras vanguardas que el nos contará. Esta obra está estruturada en tres momentos claves: 1945, con un congreso de escritores fascistas internacionais en Italia, no que están os españois, os escritores fascistas españois; 1977, un momento que non desvelaremos para non xogar a spoilers; e 2014, cunha manifestación en Milán. Hai unha cita clave de Gramsci que me parece que é moi relevante e que ao mellor ten moito que ver co momento que estamos vivindo, que di: o vello mundo está morrendo e o novo mundo aínda loita por nacer. Chegou a hora dos monstros. Oxalá neste momento presente non aparecen eses monstros que apareceron neses outros momentos. Mañana tendremos outros nombres, que esta novela premiada da que comezaremos a falar, o Premio Alfaguara, é unha novela realista da vida cotiá, da relación afectiva e amorosa dunha parella. Hai un narrador en terceira persoa, omnisciente, que o penetra prácticamente todo. Destaca a anonimia dos protagonistas, hai unha anonimia, ella, que creo que é un aspecto moi logrado, porque poderíamos ser calquera de nós, no fondo. A obra presenta unha minuciosa indagación na psicoloxía, nas pulsións, nos desexos, nas aspiracións, nos desexos e tamén nas emocións moito dos seres humanos na nosa sociedade. Outro aspecto moi relevante, eu creo que a originalidade no plantexamento da novela a hora de enfocar o amor, o sexo, a parella e a súa relación, a maternidade e a paternidade, nestes tempos que están xurdindo moitas novas formas de familia, de relación, de parellas, de tríos, é dicir, novas estruturas familiares, novos códigos e novas moralidades. Eu creo que así yo recoñeceu o xurado na acta de outorgamento do premio, e creo que é axial e el analizará e nos contará estas cuestións. De feito, notase detrás unha grande investigación ensayística
de perscrutación, de indagación sobre estes temas, e iso tradúcese na densidade da novela. É moi clave a conexión do privado e do público, pareceme a min. É dicir, como inciden os factores políticos, sociais e económicos nas relacións humanas e individuais. Non están afastadas, distanciadas, están absolutamente imbricadas. E aquí entra unha fonda reflexión, polo tanto, na novela, de carácter sociolóxico, histórico e político. É dicir, a reflexión clásica de todo o sólido esvaeceu no aire está aquí presente, é dicir, a presunta fin da modernidade, se hai un fin do proxecto ilustrado, o tema da precariedade, da fragilidade, da incertidume, da provisionalidade que hai nas vidas, sobre todo dos máis novos e das novas xeracións que se van xumando, e todo iso incide nas vidas das persoas, en como teñen que formar, se é que poden construir o seu futuro, e realmente eu creo que a novela ten un gran logro que é unha extraordinaria diagnose nese sentido do noso momento a través das relacións dos individuos, pero que abrangue o colectivo. A nivel narrativo, eu creo que hai unha rica penetración psicolóxica e moral, a parte do ámbito das emocións, e, en certo modo, tamén unha novela como de aprendizaxe. Os protagonistas teñen que innovarse, teñen que cambiar, teñen que evoluir con un mundo que está en nunha transformación constante que realmente, e ás veces moi vertiginosa, e que a todos nos está implicando, e moitas veces non temos respostas ou non temos a velocidade para adquirilo como nos dibuxos animados, que van a esa velocidade extraordinaria e os tempos, en certa maneira, van así. Entón, os protagonistas teñen como que construirse e modelarse de novo en función das novas relacións e do novo mundo que emerxe. Eu destacaría tamén a sobriedade da obra, é unha obra sobria, non hai plantexamentos entre comillas románticos, o romanticismo non parece ser unha solución xa para estes tempos de novas mecánicas. É unha obra con fondura e o tema de identidade individual que é moi propio de Patricio Prón está moi presente nesta obra. Eu destacaría tamén a riqueza de personaxes secundarios, a fluidez da linguaxe, a sutileza na construción dos capítulos, a riqueza de matices, e para terminar, dicir realmente que é un escritor que nos nutre, que nos alimenta e nos sitúa fronte a moitas cuestións as que nos estamos confrontando na realidade e as que moitas veces non temos resposta porque estamos perplexos. Bueno, será un placer comentar das obras con el, agradecerlle que este aquí e esperemos non spoilerizar demasiado a cuestión para que logo leades estas obras e esta en concreto tamén e disfrutades moito. Moitas gracias por tu presencia aquí e, bueno, te pasamos ya la palabra. Ahora, tal vez, sí, ahora sí. Gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Es un gran placer para mí estar junto a Xavier y a Javier. Xavier Seoane es un mito en Madrid y Moito Ponto, la librería de Javier, es una referencia ineludible para quienes venimos a Galicia, de manera que estoy muy contento de estar de regreso en A Coruña. Estoy, como podéis ver, completamente exhausto, no tengo voz, y esto es el producto de numerosos aeropuertos y aviones y trenes, y me va a venir muy bien para después. Y así que os ruego que tengáis paciencia con estos balbuceos que desde luego no puedo sino formular después de tan magnífica presentación. Recientemente estaba en Santiago de Chile y conversaba con un periodista chileno llamado también Patricio, se llama Patricio Fernández. Y a mí que me interesan mucho las repeticiones y los dobles, la existencia de dos Patricios en una mesa me inquietaba ligeramente. El estar rodeado aquí por un Xavier y por un Javier me inquieta también, pero estoy seguro de que tendremos una charla muy enriquecedora para mí y espero que también para vosotros
acerca de algunas de las cuestiones que hemos conversado aquí y de muchas otras que irán surgiendo durante la charla. Por mi parte, nuevamente, estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí, y os agradezco naturalmente que hayáis venido además en un día tan gallego. En Madrid hay gente que no sale de la casa cuando llueve. Podéis imaginaros lo que le pasaría aquí en A Coruña, ¿no? Gracias. Sí, es curioso, esto me recuerda, en relación con tu novela de las Malvinas, que cuando yo estuve en la Mili, en Cartagena, al sur de España, cuando llovía se paralizaba la vida del cuartel. O sea que si en ese momento nos invade una potencia extranjera, por fortuna no habría guerra, probablemente. Si fuese una potencia más culta y civilizada, pues hasta se podría agradecer, ¿no? Bueno, a los niños en Argentina se nos pone como ejemplo un antiguo presidente del país llamado Domingo Faustino Sarmiento, también un gran escritor, autor de una de las obras fundamentales para entender Argentina, llamada Facundo, Civilización o Barbarie, y siempre se nos pone como ejemplo que Sarmiento, de acuerdo con su historial escolar, no faltó ni un solo día a clase por lluvia. Cosa que a los niños nos impresiona mucho, hasta que poco tiempo después nos enteramos de que venía unas provincias más áridas del país. O sea, no había historial de que hubiese llovido en los primeros 100 años de historia del país, de manera que, digamos, tenía poca gracia que no hubiese faltado ningún día de lluvia. Es que no hubo ningún día de lluvia en su vida escolar. Me temo que no se puede decir lo mismo en otros lugares. Pues es posible que Facundo lo hayan leído muchos de los que están aquí, porque en la literatura hispanoamericana, antes por lo menos, era una obra de lectura obligatoria, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a comentar, porque nosotros creemos que es el Patricio Prom real el que está aquí, porque sabéis que uno de los cuentos, no vamos a desvelar más, es de un escritor que se llama Patricio Prom, que cansado de viajar y de hacer actos y presentaciones, pues contrata a un actor. Entonces yo cuando llegué al hotel pues pregunté, bueno, ¿estoy ante el Patricio Prom o un doble que le representa? ¿No? Yo he visto fotos y me parecía que era él, pero realmente nunca se sabe. Hay personas que se nos parecen. No me permiten decirlo, por otra parte, no me permiten. Mis empleadores no me dejan decir si lo soy o no lo soy. De todas formas, creo que ante este Patricio Prom balbuceante, completamente condicionado por jet lag, al que estáis presenciando, digamos, un actor lo mejoraría bastante. Bueno, sea entonces ante el Patricio Prom real o el actor que le representa, vamos a comenzar hablando de esta obra espléndida, que realmente cómo surgió, porque es una obra de una circunstancia cotidiana, muy común, y de repente, pues claro, eso suscita una transformación en las vidas de las personas y el encontrarse ante situaciones pues de un gran desnortamiento y de una pérdida como de referentes, de futuro, una situación muy incómoda, muy frustrante, pero muy común. Sí, creo que fue las formas en que comienzan las novelas son los disparadores de las novelas son siempre muy variados. Nadie, creo yo, ningún escritor escribe a partir de un solo estímulo. De manera que, digamos, decir cuál es el comienzo de esta novela supone dar cuenta de un montón de circunstancias muy distintas que fueron confluyendo sin que ninguna se pueda otorgarse el carácter de la escena inicial de la novela. En alguna ocasión comenté que una vez me encontraba en el metro de Madrid y levanté la vista del libro que estaba leyendo y descubrí que había en el vagón de metro varias personas sin conexión entre sí, sin relación entre ellas, que estaban pues descartando o escogiendo personas en una aplicación del tipo de Tinder, donde quienes hayan utilizado alguna vez la herramienta lo sabrán, las personas, los perfiles de los usuarios se aprueban, digamos, yendo hacia un lado, con un gesto del dedo hacia un lado, o se rechazan con un gesto hacia el otro, cosa que además se hace en cuestión de segundos. Deberíamos reflexionar acerca de las implicaciones de, en primer lugar, digamos, decidir algo tan importante como nuestra futura pareja en cuestión de segundos, y por otra parte, lo que significa para el valor de la vida humana que podamos eliminarla con tanta facilidad, así casi como si fuera un juego. Es
ese fue uno de los estímulos. El otro fue comprobar que muchos amigos míos muy queridos, más o menos de mi edad, yo tengo 43 años ahora, habían roto recientemente con parejas de ellos de larga duración, digamos 4, 5, 6 años, en algunos casos 10 años, y se encontraban con que la escena de las relaciones amorosas, el paisaje de las relaciones amorosas había cambiado por completo, que los cambios que se producen habitualmente en el transcurso de una generación a otra se habían producido, en este caso, en cuestión de 5 años tal vez, y que efectivamente las cosas que ellos hacían hace 5 años o 6 años o 10 años, la forma en la que se referían, se dirigían a las chicas o los chicos que les interesasen, y los lugares en los que iban a buscar pareja, y todo ello había cambiado por completo. Algunos de ellos consideraban que habían cambiado para bien, y desde luego es una opinión que yo comparto, en la medida en que, digamos, las luchas que las mujeres han abanderado en las calles en los últimos años nos han dado afortunadamente un nuevo consenso en torno a cuestiones tan sensibles como qué es la seducción, qué es el consentimiento y cuáles son las líneas rojas en la relación entre hombres y mujeres que no debemos atravesar. Pero incluso aquellos que estaban como yo, que eran más entusiastas de estos cambios, se sentían por completo perplejos y algo frustrados e incapacitados, tenían la percepción de que no estaban en condiciones de poder rehacer su vida, por decirlo así. A su vez también amigas, principalmente amigas, también amigos, pero sobre todo amigas de la generación posterior, la que denominan algunos la de los millennials, que son ya nativos digitales y que ya se han criado en este mundo que ha cambiado tanto en relación con el mundo que, incluso con el mundo que la generación precedente, la mía propia, conoció. Esos millennials, por ejemplo, se encontraban también con enormes dificultades para establecer relaciones amorosas. Y lo hacían debido a los múltiples condicionantes contradictorios que presiden la forma de concebir el amor en este momento. Y el descubrimiento de que también los más jóvenes estaban teniendo dificultades, para mí fue iluminador. Me hizo pensar que esto no se trataba de un prejuicio por mi parte, o que no era el resultado de un malentendido o de una incapacidad mía para comprender cosas que, digamos, se corresponden con las experiencias de generaciones más recientes, sino más bien que todos estábamos, de alguna manera, enfrentándonos a los mismos temas. No todos, naturalmente, porque yo estoy felizmente casado, o al menos estaba felizmente casado hace 5 semanas, cuando me fui de Madrid para empezar el primer tramo de esta gira. Ya veremos cuando vuelva a Madrid mañana con qué me encuentro. Espero que este libro no tenga un carácter premonitorio, aunque mis libros tienden a tenerlo, eso también debo decirlo. Y creo que fueron esas diferentes estímulos, diferentes historias que se fueron juntando las que me hicieron pensar en que valía la pena tal vez escribir acerca de estos temas. Me parece que la literatura más interesante, la más relevante, es aquella que nos invita a pensar acerca de la manera en que pensamos sobre algo. No propone respuestas fáciles, no parte de certezas, sino meramente de incógnitas o de dudas, y avanza desde allí en procura de participar de los debates de la época. Una última constatación, y con eso termino la respuesta, fue el producto de encontrarme fue el resultado de leer muchas novelas contemporáneas en las que se aborda la experiencia amorosa, y descubrir que estas novelas no estaban contando la totalidad de esa experiencia. La mayor parte de ellas estaban narrando el encuentro amoroso de los personajes como de la forma en que, digamos, tendemos a imaginarlo de manera convencional. Los personajes tenían problemas amorosos y esos problemas se resolvían o no se resolvían, pero la resolución en estas novelas era siempre una y la misma. Era que las personas heterosexuales, además, iban a dirimir sus diferencias de formación, de origen, de clase, etcétera, para establecer una relación monogámica, de larga duración, cuya finalidad implícita o explícita iba a ser la reproducción, que es, por otra parte, el ideal del amor romántico. Que estas novelas, independientemente de la edad de sus autores,
no estuviesen incluyendo las transformaciones que se está produciendo en el concepto de amor romántico y las muchas otras maneras en que las personas están empezando a pensar en sus afectos, en los muchos intentos, algunos ya sugeridos por Xavier, de, por ejemplo, que haya de parejas que sean de más de 2 personas o de que, digamos, no tengan como finalidad implícita la reproducción, o que la tengan pero con un ideal de educación que sea colectivo, no individual. Ya no se trata solamente de 2 personas criando un niño, sino más bien de muchas personas que participan de esa creación, de esa educación. Todos estos cambios y transformaciones que se están produciendo no estaban siendo reflejados en la novela contemporánea en español. Así que pensé que había un aliciente más en esta constatación, una invitación a que alguien con los ojos abiertos ampliase el repertorio de posibilidades contando todas estas cosas que la novela contemporánea no estaba contando. No como refutación al ideal del amor romántico, que creo que es lo que ha presidido cierto tipo de literatura anterior. Quizás la escrita por la generación anterior a la mía, que sostuvo el proyecto utópico de la liberación sexual y concibió la liberación sexual como una herramienta también para la transformación social. No con la idea de refutar el amor romántico, sino más bien, digo, de presentar el amor romántico como una de las muchas alternativas que se presentan en este momento a las personas. Una mayor cantidad de alternativas supone una mayor dificultad de decisión, naturalmente. Ahora bien, me parece bastante evidente que una vida en la que no se pueden tomar decisiones es mucho peor que una vida en la que las decisiones inducen a frustración y a dudas. Los personajes, diría yo, piensan esto y se preguntan también cómo seguir adelante. Por lo que estabas comentando ahora, de que has leído, que antes de escribir o cuando estabas preparando esta novela, que habías leído bastantes novelas contemporáneas. Yo, cuando estaba leyendo tu novela, me acordaba de un novelista que yo siempre he encontrado alguna similitud, a veces temática, no tan formal para nada, que es Isaac Rosa. Sí. Con alguna novela, como El vano ayer, con tus novelas también sobre la represión en Argentina, etcétera. Es una novela que tiene mucho que ver con eso. Pero también estaba pensando en La ruptura de pareja, de Feliz Final, que, claro, es una novela que también, a través de la ruptura de esta pareja, con un molde muy distinto al tuyo, quizás, pero que hace un retrato de una generación y de una sociedad que te impele muchas veces a esta ruptura de la pareja, ¿no? Sí. Esta falta de comunicación. Entonces te quería preguntar si habías, por curiosidad, leído esa novela, entre estas novelas que habías leído. No, la novela es posterior al periodo de documentación de la novela. Todos mis libros tienen una importante cantidad de documentación que generalmente tiene lugar antes de que me ponga a escribir la novela, que en este caso no fue previa, sino más bien simultánea. Pero la novela de Isaac fue publicada, yo diría que poco después de que yo hubiese terminado el libro. Es curioso, Isaac Rosa es uno de los escritores españoles que yo más admiro y uno de los pocos a los que considero mi par y mi referente. De manera que me pareció una constatación de la necesidad de transformar la forma en que se cuenta la experiencia amorosa en español, el hecho de que él también hubiese estado pensando en esas cosas. Recuerdo haberlo visto el año pasado firmando libros en la Feria del Libro de Madrid y como sucede habitualmente en las charlas entre escritores, hablamos de muchas cosas excepto de nuestros proyectos. Así que quizás si hubiésemos hablado, nos hubiésemos dado cuenta que estábamos escribiendo acerca del mismo tema. Lo hicimos de formas muy distintas. Yo diría que la novela de Isaac es magnífica y que os recomiendo mucho. Tiene un planteamiento bastante distinto al mío propio. Incluso estructuralmente, las estructuras de Isaac son magníficas. Es unos pocos autores, diría yo, que piensan en la literatura española contemporánea la cuestión de las formas, de cómo narrar lo que se narra, no solamente qué narrar, sino también cómo hacerlo. Pero diría que tanto desde el punto de vista estructural como desde el punto de vista de lo que viene a decir acerca del mundo, que la novela de Isaac
feliz final es bastante distinta a la mía propia, afortunadamente. De hecho, de lo contrario tendríamos una especie de caso de plagio involuntario o algo así, que nos ahorramos, tanto Isaac como yo, habiendo escrito libros muy distintos. Ahora bien, efectivamente, es un tema que debía estar preocupándonos a muchos de nosotros. En el caso de Isaac, que no sé si vino a hablar aquí de la novela. No, aquí a otro sitio, vale. De Coruña. Pues en el caso del disparador de la escritura fue una situación personal, pero que no tuvo lugar en mi caso. Pero además, diría yo, esta que es una diferencia importante, se ve acompañada de otras muchas diferencias que no soslayan el hecho de que, evidentemente, no solamente Isaac Rosa estaba pensando en estas mismas cosas en las que pensaba yo en el mismo momento, sino también otros autores como Iván Repila o como Aisha de la Cruz, Nuria Lavari, que estábamos todos sin tener demasiado contacto entre nosotros y ni siquiera sin compartir realmente elementos generacionales, porque Nuria creo que Aisha, por ejemplo, es mucho más joven que yo y demás, estaban pensando en estas cuestiones. Eso da cuenta del hecho cuando, digamos, un tema emerge en un puñado de novelas y lo hace con esta insistencia, al margen de las diferencias de tratamiento de ese tema en los libros en particular, se pone de manifiesto la necesidad, digámoslo así, social, de hablar acerca de algunas cuestiones que podían parecer secundarias en el debate público y que, sin embargo, digamos, están lo suficientemente presentes en el inconsciente de las personas como para que emerjan a la hora de escribir novelas. Sí, en cierto modo también en esta obra está presente otro aspecto muy clave de nuestro Zeitgeist, ¿no? Que es el análisis, digamos, histórico, sociológico, político, es decir, todo el trasfondo de este mundo que estamos viviendo, de toda esta demolición neoliberal, de la jerarquía de los valores, de la precarización, la pérdida de derechos, de libertades, incluso, aunque parezca de otro modo, toda la entrada de las nuevas tecnologías con lo que implica la globalización. Y eso está muy presente en esta obra. Incluso hay un fragmento que nosotros elegimos, que está ahí al final del folio 2, que me parece muy bueno y de alto nivel. Incluso aislado de tu obra, pues realmente podría funcionar como un fragmento ensayístico. Yo no sé si te apetece comentar algo sobre esto, te apetece que lo leamos como ejemplo. Si queréis lo leo o lo lee Javier rápidamente, o Xavier. Sí, está al final del folio 2. Muy bien. Que hay más de un de estos momentos y a mí me parece que... ¿Cuál dices? Al final del folio 2, textos 2, abajo de todo, a diferencia de las generaciones. Vale. Porque yo creo que plantea de una manera muy inteligente y muy original muchos interrogantes de problemáticas consumísticas también, morales y comportamentales de nuestra sociedad. Leo, ¿os parece bien? Sí. A diferencia de las generaciones anteriores, de la suya, por ejemplo, todos ellos eran conscientes de los costes no solo morales de las desigualdades económicas y de la precariedad, también de las consecuencias irreversibles para el medio ambiente que tenía el consumo. Todo apuntaba a que tuvieran miedo y su ocio orbitaba alrededor del miedo también. Era el de una generación a la que las superficies lisas, cuya manifestación última, pensaba él, debían de ser la depilación definitiva, los ángulos redondeados de los ordenadores portátiles que todo el mundo tenía en el barrio y los colores planos y seductoramente infantiles de las aplicaciones de móviles, ofrecían un simulacro de estabilidad y orden. Eran el equivalente al café de comercio justo, la carne producida en granjas en las que los animales eran supuestamente tratados de forma ética y la reducción de la huella de CO2 en virtud de los desplazamientos en bicicleta y coche eléctrico. ¿Cuánto CO2 producía en contrapartida el transporte de las frutas exóticas con las que se confeccionaban los batidos de moda? ¿Qué formas específicas de producción, con su sabiduría de sí, su conocimiento de la naturaleza, estaban siendo barridas por la proliferación de los cultivos de soja, sin los cuales no habría soja Lates ni helados veganos? ¿Cuánta desforestación producía la emergencia del café, que no necesitaba sombra para su cultivo y su omnipresencia en la vida cotidiana? ¿A qué costo humano se extraían los minerales semipreciosos que eran necesarios para el funcionamiento de sus teléfonos móviles y ordenadores, que solían cambiar cada par de años?
¿Quién pagaba literalmente con su vida por las camisetas a 6 euros con las que se apropiaban de la historia musical del siglo XX y de sus modas, casi todas horribles? ¿A cuánto se pagaba a la hora de quienes les llevaban la comida a domicilio y los conducían al aeropuerto en una celebración unilateral de la supuesta economía colaborativa? ¿Quién y para qué usaba los datos que producían con cada desplazamiento y cuándo utilizaban la función de geolocalización de sus teléfonos? ¿Cuáles eran los costes económicos y políticos de su desinterés por la prensa y en líneas generales por cualquier otra que no fuera un destino turístico? ¿Cómo es que no veían el plan maestro y su participación en él? Bueno, es difícil decir algo después de esta especie de tirada furiosa o enloquecida. ¿Hola? Sí. No siempre las opiniones de los personajes son las opiniones de sus autores. Y sin embargo creo que hay mucho de mi crítica a algún sector de la sociedad en esta parte del libro. Como decía hace un momento, la literatura contribuye a una discusión pública, a una discusión colectiva acerca de determinados temas, y me parece que estos temas no están siendo planteados, excepto en ámbitos muy minoritarios. Quienes vivimos, por otra parte, en Madrid y en particular en Malasaña, que es el sitio donde viven los personajes, no nos enfrentamos a estas preguntas porque son preguntas muy incómodas. Son preguntas que nos llevan o nos llevarían a tener que asumir la responsabilidad de actos que nos parecen irresponsables o inocuos. Y creo que este es uno de los temas claves de la novela. Efectivamente, los personajes asumen la responsabilidad de sus actos. Actos que, por otra parte, no se diferencian de los muchos actos que la mayor parte de nosotros llevamos a cabo a diario. Ellos sencillamente, y a diferencia de nosotros, se toman un instante para pensar acerca de ellos y comprenden de esa manera que, digamos, cada uno de sus pequeños actos, incluyendo desde luego ya no solamente su consumo, sino también la forma en que conciben la pareja y las relaciones humanas, están cargados de un enorme carácter político. Que cada uno de esos actos, que cada una de las decisiones que toman, incluyendo la de a quién amar y cómo amarlo, son manifestaciones, son tomas de posición políticas ante las cuales se pueden adoptar dos estrategias, o bien fingir que no constituyen un tema político y dejarlas actuar de forma, digámoslo así, más bien conservadora, o bien, digamos, darse cuenta de ello y tratar de intervenir políticamente también en ese ámbito que parece un ámbito completamente apolítico como el de la vida íntima o la privacidad. Tendemos a creer en una división tajante entre vida privada y vida pública. Y lo que los personajes descubren es que, muy por el contrario, esa división no existe, que cada uno de nuestros actos, también los actos privados, son actos públicos, como ponen de manifiesto, por otra parte, las muchas contradicciones que operan en el ámbito de las relaciones amorosas. Pensemos, por ejemplo, en el hecho de que se nos pide, por ejemplo, en el ámbito de las empresas en las que trabajamos, que tengamos una disponibilidad absoluta, que estemos dispuestos a cambiar de trabajo cada cierto tiempo, que nos continuemos formando, que seamos flexibles, que tengamos una disponibilidad absoluta y un compromiso absoluto con el lugar con el que trabajamos, y a su vez se nos reclama que en el ámbito de los afectos tengamos relaciones extensas, previsibles y duraderas. Esta contradicción pone de manifiesto, podría hacer pensar en la emergencia de cuestiones como asuntos como los aparatos para encontrar pareja como una especie de invasión de la precariedad en el ámbito de los afectos. Hay otra forma también de pensarlo, que es pensar en estas aplicaciones de móvil y demás para buscar pareja como un sitio en el cual las diferencias, los condicionantes políticos y económicos de las relaciones de pareja se ponen completamente de manifiesto. Y de allí que ocupen un lugar tan importante en la novela. Los personajes principales no apelan a ellos, pero los otros personajes del libro sí están chateando y buscando gente en redes sociales o aplicaciones tipo Tinder o Grindr o Happen o OkCupid, busca adopta un tío. Hay muchas aplicaciones al respecto, realmente muchas. De todas ellas la cara visible es Tinder, y
y los personajes que creen que están buscando allí a partir de un criterio científico, que por fin hay una herramienta que les ofrece la posibilidad de decidir científicamente quién es la persona que más encaja con ellos, lo que descubren es que el azar de los encuentros amorosos no es menor porque sea mediado por un algoritmo, tampoco es menor la incomunicación o los malentendidos que se producen en toda relación de pareja. De estos algoritmos, lo que se puede decir es que son singularmente opacos. Sabemos muy poco de cómo funcionan los algoritmos que presiden la búsqueda de pareja en Tinder, en lugares así. Lo que sabemos, por ejemplo, de las pocas cosas que sabemos, es que los criterios que determinan la compatibilidad entre dos personas son, de acuerdo con el algoritmo, el lugar de la ciudad en que las personas viven, los estudios que han tenido, el trabajo que hacen y las actividades a las que dedican el ocio. 4 marcadores que podrían parecer inocuos, pero son en realidad marcadores de clase. De tal forma que si el algoritmo se impone como forma preferente de búsqueda de pareja, circunstancial o definitiva, la movilidad de clases, que al menos en términos utópicos, preside la forma en que concebimos la sociedad en la que estamos, se vería ya por completo desactivado desactivada o digamos cancelada. El proyecto de la movilidad de clases se vería cancelado ante el reconocimiento de que, digamos, lo que la máquina está haciendo es buscar gente muy parecida en cuanto a nivel de ingresos, ¿no? Paradójicamente, esto me comentaba recientemente, produce en Estados Unidos, es una herramienta eficaz contra el racismo. Porque también hay gente que gana lo mismo que tú y vive más o menos en el mismo lugar que tú y tiene un consumo similar al tuyo, pero es de otra raza. Tinder estaría ayudando a solventar el problema de las razas en Estados Unidos, pero desde luego estaría creando muchos otros, incluyendo la estratificación y la solidificación de unas clases sociales que creíamos que eran porosas y que ahora van a ser, si esto se impone, prácticamente castas inamovibles. Esto que podría inquietarnos, sin embargo, y de lo que se habla en la novela, no significa que la novela sea una novela pesimista, muy por el contrario, diría que es una novela esperanzadora, pero que no soslaya los últimos hallazgos en materia de relaciones amorosas y lo que éstas dicen acerca de la forma en que vivimos actualmente. Uno de los datos de los que disponemos gracias a las empresas de algoritmos es, por otra parte, que hay determinadas formas de presentarse públicamente en estas aplicaciones para tener más éxito, para tener más matches, más encuentros con otras personas. Eso es muy singular, porque lo que han descubierto las empresas productoras de algoritmos, incluso sin pretenderlo, es que, por ejemplo, si las personas que escriben con emoticonos tienen más éxito, comunican mejor en redes sociales y en aplicaciones como Tinder que aquellas personas que escriben. Las personas que escriben además de forma correcta, poniendo comas, puntos y comas y todo ello, son percibidas como problemáticas. Esto es real, es un dato real que las empresas producen. Sí. Los hombres que escriben o que escribimos, es mi caso, que escriben mensajes de WhatsApp o cosas así poniendo punto al final de la frase y puntos y comas incluso que nadie sabe utilizar, somos percibidos como amanerados. Y las chicas que lo hacen son percibidas como histéricas y difíciles. Esto es algo que dicen las propias compañías que comercializan el algoritmo en el cual se basa Tinder. Otro elemento singular, otro detalle singular es que cuando se produce un match en Tinder, quienes hayan usado la herramienta lo sabrán, se abre una ventana de chat en la cual las personas dirimen qué van a hacer y cómo lo van a hacer y cuántas veces lo van a hacer y si lo van a hacer solo una vez o para siempre. Pero la media de los mensajes en ese ámbito es la siguiente. En el caso de las mujeres, la media de los mensajes en ese chat es de 250 palabras. La media de los mensajes de los chicos es de 25 palabras. Esto refuerza la idea de que los hombres seríamos menos verbales que las mujeres. No los argentinos, naturalmente.
A pesar de lo cual debo advertir que yo soy un escritor lacónico en Argentina, me llaman Prón el silencioso. Pero al margen del prejuicio que esto viene a ratificar, digamos, esta diferencia de esfuerzo y de empeño por parte de unos y de otros, establece uno de los problemas, una de las explicaciones más fáciles a la profunda incomunicación que se produce en este ámbito y que se produce de manera general en el resto de la sociedad. Es un momento en el cual tenemos magníficas herramientas de comunicación, muchas más que en el pasado, y sin embargo tenemos más dificultad para comunicarnos con los otros. No para necesariamente hablar, pero para comunicarnos, para establecer un encuentro intelectual con el otro, diría que tenemos más dificultades que posibilidades en este momento. Eso se manifiesta también en el ámbito de las aplicaciones de la búsqueda de pareja, en lo que se denominan los fotopenes o fotopollas, que son unas fotografías que algunos hombres que participan en este tipo de aplicaciones les envían a las mujeres sin que ninguno sepa por qué. Quiero decir, al menos yo soy incapaz de comprender cuál es el sentido de esto. Muchas personas que utilizan estas redes se encuentran con la misma dificultad. Estás teniendo una comunicación tratando de seducir a la otra persona con palabras y lo que esa persona te envía es una foto de su pene. Un instante antes de ser bloqueado para siempre o denunciado incluso. Pero la pregunta es ¿qué lleva a un hombre a creer que una fotografía en escorzo, porque además una fotografía que tiene unas semióticas muy específicas, son un ángulo, tienen que ser iluminadas de cierta manera? No quiero abusar de vuestra paciencia, pero hay más datos que podría aportaros. ¿Qué lleva a un hombre a creer que eso es una herramienta de seducción y no una intromisión, prácticamente una violación del régimen de mirada de la otra persona? ¿Qué lleva a creer que eso va a abrirle la puerta a una relación amorosa o de una relación sexual? Eso es algo que no comprendemos o no sabemos. Y creo que es magnífico que no lo sepamos, porque si lo supiésemos tendríamos que pensar como esas personas, ¿no? Hubo un aspecto muy notable en ese sentido que yo agradezco mucho en cada ocasión que tengo la oportunidad de hablar de esta novela, que tiene que ver con la investigación, la documentación para esta novela. Yo estaba leyendo mientras me documentaba decenas de ensayos acerca de los metadatos y para qué se estaban utilizando y cómo estábamos concibiendo los afectos en el tránsito de una antigua moralidad a esta nueva de la cual no sabemos demasiado. Pero no podía avanzar en el ámbito de las aplicaciones para buscar pareja, porque a pesar de haberme creado un perfil con la anuencia de mi esposa, tan pronto como se produció un match con otra persona, con otra chica, entramos a la habitación de chat, digámoslo así, y yo les decía a estas chicas, bueno, gracias por haberme escogido, quiero que sepas que, sin embargo, no tengo mucho interés en que nos conozcamos personalmente, estoy escribiendo un libro, lo que más me interesa es que me cuentes tus experiencias con esto. Y ahí me bloqueaban de inmediato. Entre las muchas parafilias que la herramienta propicia, la de hablar no parece ser la más popular. Supongo que todos los asesinos seriales comienzan con una charla así. Pero el caso es que no podía avanzar en la escritura de la novela. Fue precisamente gracias a la generosidad de muchos amigos, de varios amigos, pero también sobre todo de muchas amigas que utilizan estas plataformas, que yo pude continuar escribiéndola. Porque estas amigas con enorme generosidad me abrieron su intimidad, por decirlo de alguna manera. Comenzaron a mandarme fotografías de las fotografías que les enviaban, capturas de pantalla, fragmentos de los chats que tenían con sus eventuales parejas, y todo esto que, digamos, podía parecer circunstancial o anecdótico, en realidad, ya convertido en una gran cantidad de información, daba cuenta de ciertas variables. La principal de las cuales, como digo, es la enorme incomunicación entre las personas, que no solamente afecta el ámbito de los intercambios en redes sociales o en plataformas de búsqueda de pareja como esta, sino que además parece ser
el signo característico de cosas como los debates políticos vamos, básicamente un momento, este momento histórico en el cual tenemos muchas dificultades para, en nombre de, digamos, escuchar todas las voces, tenemos muchas dificultades para distinguir cuáles son las voces que merecen ser escuchadas y cuáles son aquellas que no, digamos. Sí, bueno, salieron tantas cosas que no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Xavier, yo estaba pensando que si esta charla la escuchasen nuestros alumnos, pensarían que, claro, nosotros somos los raros, ellos son los normales escribiendo. Claro. Sí, desde luego, en el régimen ortotipográfico de las futuras generaciones, ya no solamente es la simplificación de la sintaxis es una constante y una normalidad, sino que además es, más aún diría yo, digamos, la aparición del lenguaje inclusivo, del cual se habla mucho en Argentina en este momento, es la constante. Amigos que como vosotros sois profesores en la universidad, me contaban en colegios, me contaban que en Argentina hace un par de días que ya les ha llegado la indicación de que acepten los textos escritos en lenguaje inclusivo. Esto supone para ellos la dificultad de adquirir un lenguaje inclusivo, digamos que está todavía en formación, en el cual no se sabe bien cómo se dicen determinadas cosas, pero supone un tipo de transformación que, digamos, a la que no podemos estar ciegos. La pregunta que subyace a ello, para mí al menos, es si el lenguaje se transforma a golpes de voluntad. O si la muy deseable disminución de la profunda desigualdad entre hombres y mujeres, también en el ámbito laboral, puede producirse mediante una pirueta del lenguaje y no mediante la transformación de las estructuras sociales y económicas que condicionan esa desigualdad. Pero es un debate que vamos a mantener abierto. En el caso de los personajes de la novela, pues diría yo, y a diferencia de muchos de nosotros que nos encontramos con un escenario como el de estos amigos míos, de cierta incertidumbre y de cierta inseguridad, lo que les sucede, digo, a estos personajes es que a diferencia de la mayor parte de nosotros se toman el tiempo de pensar acerca de ello y se otorgan al otro de una forma muy generosa la oportunidad de descubrir si hay otras vidas posibles para él o para ella en otros lugares. Creo que este es el gesto que define la relación que establecen desde el momento en que rompen, rompiendo además sin saber por qué, y sin saber muy bien por qué, y se prestan y descubren, digamos, una especie de intemperie en la que todos vivimos en este momento. Una intemperie comunicativa, una intemperie política, una intemperie económica, social, a las que me parecía a mí la novela tenía que dirigirse en un momento u otro. No para, constatar los viejos males, sino más bien para contribuir a una discusión pública acerca de las posibles soluciones a esos males. Sí. No, iba a comentarte, y podemos leer otro fragmento que yo creo que es indicativo de, así le damos un descanso a Patricio, leo yo otro, el siguiente fragmento que habla también de otros temas como es la educación de los hijos, la maternidad, están presentes. Y en lo que acabas de comentar yo creo que es uno de los temas básicos, esenciales de la novela, que es el tema de la incomunicación. No quiero descubrir nada, pero precisamente los dos protagonistas de la novela, cuando no están juntos, tienen muchas dificultades de comunicación con su entorno. Exacto. Y yo creo que ellos son los que pueden comunicarse entre ellos. Bueno, no quiero adelantar nada, pero bueno, podemos decir brevemente que el narrador, uno de los personajes, que es escritor de no ficción, es un ensayista, se encuentra completamente perplejo cuando ve que su editora, es decir, unas personas que más ama y conoce el lenguaje, empieza a comunicarse con él mediante emoticonos. Sin embargo, y como decíamos hace un momento, de acuerdo con esas plataformas de búsqueda de pareja, las personas que escriben con emoticonos comunican mejor y con mayor claridad que las personas que escriben con palabras. Esto es muy inquietante, pero es también un elemento de la comunicación cotidiana en estos días, por no mencionar el desplazamiento que se ha producido con la llegada de los teléfonos inteligentes, que nos ha llevado de, chatear con las personas, que ya suponía algún tipo de conocimiento de la herramienta escrita, aunque sea muy básico, a directamente enviar mensajes de voz, que es lo más, en mi opinión, es lo más irritante que puede hacer a alguien y que, sin embargo, la gente hace de forma sistemática todo el rato, ¿no? En última instancia, me parece que la cuestión central es la cuestión del vínculo entre las palabras y el mundo, y cómo las palabras crean mundos específicos.
qué mundo emerge allí donde, digamos, las palabras son reemplazadas por emoticonos o son devaluadas mediante su uso incesante por parte de discursos periodísticos o políticos. Es una cuestión que atraviesa toda la novela, diría yo, de la cual, si queréis, leemos ese fragmento, claro. Sí, así. Este es un fragmento en el que la protagonista de la novela, ella, está, creo recordar, si no me corriges tú, en casa de una amiga, recuerdo, y empieza así el fragmento. Abrió la llave del agua y se lavó las manos por segunda vez, abstraída. Cuando terminó, descartó su imagen en el espejo, abriendo el botiquín. No la movía realmente la curiosidad, sino más bien el deseo de una constatación, que se produjo con una simple mirada. En el botiquín había aceites para bebé, jarabes infantiles, varias mariquitas de plástico, un objeto que ella creía que se llamaba mordedor, un tubo de parafina, goteros, un tarro de óxido de zinc, talco, un paquete de toallitas húmedas. También había un pintalabios, pero este tenía una ligera capa de polvo por encima. De hecho, no recordaba haber visto jamás a A con los labios pintados. Afuera los niños ponían a prueba su belleza y su furor en sus juegos, al tiempo que sus madres competían para determinar cuál de ellas había llegado más lejos en el cumplimiento de una demanda de perfección que, contra lo que ella había creído hasta el momento, no solo constituía una exigencia, sino también un mecanismo de defensa ante la invasión despiadada de los hijos. Estos irrumpían en las vidas de sus madres con su exigencia de protección y abrigo y lo desplazaban todo. Suspendían y relegaban las identidades que sus madres habían tenido hasta entonces y las reemplazaban por la identificación con un personaje del que éstas no sabían mucho. Y era su desconocimiento del rol recientemente adquirido, su incapacidad para determinar, por la ausencia de elementos de comparación, si cumplían con su papel de forma eficaz, lo que las arrojaba a abrazar las visiones de una maternidad de fiestas temáticas, canguros del norte de Europa que introducían a los niños en el bilingüismo, tareas compartidas, fogatas en el bosque, cócteles sin alcohol, niños que estudiaban ballet y construían ciudades de Lego, pasteles de cumpleaños sin gluten, vestidos, sonrisas, velas, colegios de embajadas, fotografías sobre fondos de colores claros. Eran visiones de difícil realización que, sin embargo, atormentaban a las madres con su sencillez engañosa. Contribuían a una especie de ideal del que éstas adueñaban ante el terrible vacío en el que las había sumido su nueva condición. Despojaban la maternidad de su carácter de actor esencialmente físico para convertirlo en algo parecido a una cultura, en la que necesidades y demandas se encontraban con una oferta al parecer inagotable para producir la impresión de que la maternidad era un destino, un lugar al que se llegaba si no se cometían errores. Su madre había bebido durante todo su embarazo, su padre jamás la había leído en la cama, ella había aprendido inglés tardíamente. ¿Tan malo había sido? No lo creía, aunque, por supuesto, esto era el resultado de que no había conocido otra crianza, una, por ejemplo, que lo infantilizara todo, como había visto hacer algunas madres que utilizaban diminutivos incluso cuando ya no se dirigían a sus niños, que habían adoptado una gestualidad y una forma de hablar que eran una exageración involuntaria de la torpeza infantil. ¿Hubieran terminado él y ella hablando de este modo? Ni siquiera valía la pena preguntárselo, pensó. Sí, estaría bien que nos diese tiempo a comentar un poquito esta gran novela de temática italiana, en cierta manera, aunque es universal, y hablar un poquito de los relatos también. Esta obra, No derrames tus lágrimas por nadie que vive en estas calles, yo te preguntaría, que es una novela muy ambiciosa, ¿cómo surgió esta idea de, a partir de el mundo fascista italiano y el mundo futurista y de la vanguardia italiana, cómo se fijó ese tema en ti? Y bueno, aunque hay muchas más cosas, ¿no? Pero sería esa la pregunta. Pues creo que el origen de esa novela fue una constatación, digámoslo así, del hecho de que una constatación de la perplejidad en la que vivimos todos, de la que también da buena cuenta, mañana tendremos otros nombres, y que suscitaba la pregunta, o que a mí me suscitaba la pregunta acerca de si había habido un periodo anterior de la historia en el cual no se hubiese vivido en esa perplejidad.
me dio la impresión durante la escritura del libro de que ese periodo, el último periodo que en Europa se había vivido con la constancia de una cierta resolución y de un cierto propósito, había sido terriblemente la época de los fascismos. Fascismos que, comenzando por el italiano, se apropiaron de determinadas corrientes estéticas para convertirlas en corrientes en política de Estado. Y en ese sentido, hablar de los fascistas italianos, de los que no se sabe mucho fuera de Italia, era hablar también de los vínculos entre poder y literatura, entre arte y Estado. Los fascistas italianos son los que más lejos llegaron son la primera vanguardia, la que más lejos llegó en su propósito de unir arte y vida, y la que más lejos llegó en su vinculación con el Estado. El Estado italiano adoptó buena parte de las prácticas fascistas, de las corrientes y las ideas futuristas, al punto de que el futurismo se integró como partido dentro del partido fascista. Cayó también naturalmente con el fascismo italiano, pero dejó un rastro que después se pondría de manifiesto en otras corrientes estéticas, en otras vanguardias. Me pregunté, y este fue el motivo de la escritura del libro, me pregunté por qué creemos que el arte lo soluciona todo, y de qué hablamos cuando decimos que el arte es la panacea a los problemas de la época. ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de arte se produce allí donde un Estado totalitario dictamina qué arte se debe producir y sanciona a unos y castiga a otros? Y sobre todo, ¿qué sucede cuando los artistas se ven involucrados en la lucha, en el juego político? La mayor parte de los futuristas italianos padecieron el ostracismo y la condena social tras el final del régimen de Mussolini. No pudieron continuar escribiendo públicamente, siendo escritores públicos. Y muchos de ellos, como digo, pagaron con su vida lo que era un ideal juvenil. Esto me parecía inquietante, al margen de que estos autores hubiesen sido fascistas, digamos, una ideología o un conjunto de ideas políticas que no puede sino estar en las antípodas de la forma en que yo fui criado y la forma en que yo pienso el mundo. Digo, a pesar de que esta gente había sido fascista, algunos de ellos eran muy buenos escritores, tal vez merecían una segunda oportunidad. Y fue pensando en estas cosas muy contradictorias que empecé a concebir en la novela. También empecé a pensar en unas cosas que me parece que es constitutiva de la forma en que vivimos actualmente, que es la interrupción de la transmisión del conocimiento político. La novela está atravesada por 3 miembros de una familia. El abuelo ha sido partisano, ha luchado contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El hijo ha sido integrante de las Brigadas Rojas, esta organización, ahora diríamos esta organización terrorista, que algunos quizás recuerden, y el nieto es un ocupa en Milán en 2014, cuando se producen las primeras huelgas en contra de la precarización laboral del mercado italiano. Y todos ellos deben resolver de forma individual la misma pregunta, que es básicamente la pregunta de la violencia política: ¿cuándo hay que matar? ¿Cuándo es legítimo matar? ¿Por qué se debe matar? ¿O por qué no se debe matar? Y ninguno aprende de lo que le pasó a sus predecesores. Una situación en la que nos encontramos, diría yo, muchos de nosotros, no solamente en Argentina, donde el terror que impuso la dictadura de 1976 a 1983 y el régimen de olvido que impusieron los gobiernos subsiguientes hasta aproximadamente 2003, hicieron imposible que padres e hijos pudiésemos hablar acerca de lo que había acontecido en el periodo de mayor insurgencia política en Argentina. Ni siquiera quienes somos hijos de activistas políticos teníamos la posibilidad de establecer un diálogo con nuestros padres. Así de tanto parece haber cambiado el mundo entre ellos y nosotros. Pero creo que es algo que también se produce en España, o se puede ver en España en este momento, allí donde, digamos, la experiencia política de quienes presentaron una resistencia activa al franquismo no parece ser aprovechada por una generación que o bien se plantea nuevas estrategias sin aprovecharse del capital de conocimiento de la generación precedente, o bien, digamos, resulta indiferente ante el surgimiento de un nuevo fascismo. Me
parecía que esta cuestión merecía ser explorada por la literatura, al tiempo que también debía ser explorada, que es una cuestión central de estos tiempos, que es ¿qué leemos cuando leemos a un autor? Creo que eso es algo que parece de forma, digamos, si acaso un tema menos relevante que aquel del que estaba haciendo mención hace un instante, pero también es un tema importante para quienes leemos y escribimos. ¿Qué hacemos cuando leemos a un escritor? ¿Por qué decimos que nos gusta tal escritor cuando en realidad nos gustan las obras de ese escritor? ¿Por qué nos preguntamos unos a otros, ¿has leído la última de, Dios sabe, García Márquez? Sin tener en cuenta el hecho de que las primeras novelas de García Márquez son muy distintas de las últimas y que lo único que las vincula es, digamos, el nombre de su autor. ¿Qué hay en un nombre, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué nos lleva a confundir la obra con el autor? ¿Qué nos lleva en ocasiones a condenar una obra por las ideas políticas de su autor? ¿O qué nos lleva a leer determinadas obras en nombre del hecho de que la ideología del autor nos resulta simpática o afín? Me pareció percibir, y creo percibirlo todavía, una especie de contradicción evidente allí en el hecho de que, por ejemplo, los autores más revolucionarios en el plano de la estética fueron profundamente conservadores en materia política, y esto a lo largo de todo el siglo XX. Al mismo tiempo, los autores más conservadores desde el punto de vista político fueron a veces grandes estetas y transformadores. La ideología de los autores generalmente no es la de sus libros. Suele pasar, y es afortunado que así suceda. Pero la condena pública a determinados autores por haber cometido errores en materia política, errores que no pueden ser minimizados, los escritores fascistas fueron fascistas y merecen ser condenados por ello, legalmente por ello, va en detrimento de una obra que merece ser rescatada, algunas obras que merecen ser rescatadas, al tiempo que nos vemos obligados a leer obras realmente penosas porque sus autores son afines desde el punto de vista político con nosotros. Este tipo de contradicciones que presiden la forma en que leemos y que también tienen que ver en algún sentido y de forma, dicho muy rápidamente, con estas banalidades del negocio editorial de las que hablaba hace un momento Xavier, son algunas de las cuestiones que atraviesan el libro y que me hicieron pensar en que era pertinente escribir ese libro hace 2 años, creo, cuando lo escribí, tal vez 3 ya. Sí, obviamente después de escribir un libro de este calibre, has tenido que leer y reflexionar mucho sobre el tema del fascismo, los totalitarismos y ese momento. Y claro, estamos viviendo ahora un momento de retorno de muchas ideologías ultraderechistas, todo esto que está ocurriendo, populismos y demás. Entonces era preguntarte qué diferencias y posibles similitudes, si las hay, encuentras entre ese momento histórico y lo que está emergiendo ahora pues a nivel internacional, lamentablemente. Bueno, es curioso porque uno escribe sus novelas en soledad, con el convencimiento de que en el mejor de los casos los temas que le preocupan y que constituyen el núcleo central de su novela van a interesarle apenas a un puñado de lectores. Y luego se encuentra, si es afortunado o desafortunado, podemos discutirlo, se encuentra con que, digamos, muchas personas habían estado pensando en estos mismos temas y que además esos temas condicionaban la agenda del día. Después de escribir esta novela fue que se produjo el triunfo, después de publicar esta novela fue que se produjo el ingreso de la extrema derecha alemana al Parlamento, por primera vez desde 1945, fue que se produjo la insurgencia, los disturbios raciales en Estados Unidos y el ascenso naturalmente de Trump. Fue después de escrita esta novela que algunos en países como España se manifestaron ya abiertamente como fascistas, siendo que hasta ese momento habían sido fascistas implícitos o discretos, y fue la constatación de que se producía todo esto la que arrojó unas sombras muy inquietantes sobre mi propia producción. Recuerdo que durante las numerosas entrevistas después de después de publicar esta novela, los periodistas que me entrevistaban se dividían en 2 grandes grupos, aquellos que me pedían esto tuvo lugar poco después de la emergencia de Podemos.
Entonces, los grupos, los periodistas se dividían en dos grupos, los de aquellos que querían que dijese algo en contra de Podemos y los que querían que dijera algo a favor. Que la lectura de una novela de esta complejidad se articulase en torno a una oposición binaria, digamos, me parece que daba buena cuenta de las relaciones entre arte y política en ese momento, pero también de un empobrecimiento del discurso político al que, digamos, la novela hace bien en oponerse. Ricardo Piglia, el escritor argentino, que es uno de mis maestros, siempre dijo que la literatura es un contrapoder, que se aferra a algunas verdades y nos recuerda esas verdades, incluso aunque esas verdades sean poco populares o incluso en contextos en los cuales esas verdades son imposibles de ser percibidas por los demás o no forman parte del discurso político. Y yo siempre he pensado mi literatura en esa línea también, como una literatura que participa de un esfuerzo colectivo por sostener una resistencia ante resistir unas inmanencias que algunos consideran irreversibles y que sin embargo son productos históricos y productos sociales, por consiguiente resultado del consenso más o menos implícito de todos quienes habitan una sociedad. Todos nosotros hemos hecho posible la emergencia del fascismo, todos nosotros hemos hecho estamos haciendo posible en estos días un eventual gobierno de extrema derecha. Todos estamos haciendo posible, de una manera o de otra, la simplificación de los discursos políticos que se producen allí, donde los discursos empiezan a circular en redes sociales y a menudo sin que haya ninguna posibilidad de constatación de si la noticia es real o no es real. Todos nosotros somos responsables del empobrecimiento de la prensa y de que el hecho de que los periódicos ya no constituyan la referencia básica a la hora de tomar una opinión, tener una opinión política sobre algo o sobre alguien. La novela la novela que me interesa escribir a mí, la novela que creo que me interesa también como lector, es aquella que no se escabulle de los grandes temas de la época, que no pretende sentar cátedra sobre ellos, sino más bien participar de una discusión pública acerca de esos temas, que no se está produciendo en otros ámbitos donde podría producirse. Las cátedras, los colegios, la prensa, los parlamentos, esa clase de cosas. Bueno, si queréis empezamos con los relatos. Sí, porque yo te iba a preguntar algo, pero se nos hace tarde. Nosotros caminamos en sueño esta recreación. Puedo responder muy brevemente. Sé que no parece factible, pero puedo intentar. No, te quería preguntar por esa reconstrucción que haces de un episodio del año 82, fueron la Guerra de las Malvinas, sí. Que tú eras muy joven y que hay toda una mitología en Argentina sobre esta guerra, vendida desde el poder político, además de las maestras nacionales, lo cuentas, hay una parte de la historia que aún no está escrita, y tú la has reescrito, esta novela, ¿no? La escribiste en el 2017. Te quería preguntar simplemente por esta diatriba, esta novela, no sé cómo, esta crítica feroz, ¿no? Con la guerra, pero disparatada, que haces una novela que es muy diferente a otras cosas que habías hecho hasta este momento. Sí, creo que el rasgo esencial de la novela que has descrito muy bien y que aborda estas cuestiones a las que te referías es la diferencia. Existe una tradición específica en el ámbito de la literatura en alemán, la literatura en inglés, que por razones un poco azarosas me ha ejercido una enorme influencia sobre mí y que consiste en que un escritor debe medirse ante determinados temas, ante determinados géneros. De acuerdo con esta visión, habría algunos 8.000 literarios, por decirlo así, y todo escritor de relevancia debería enfrentarse a ellos al menos una vez en la vida. La novela El amor es uno de ellos. Mañana tendremos otros nombres, es el intento de responder a la pregunta de si yo podía escribir una novela de amor. Pregunta que, digamos, yo me hacía a mí mismo y no sabía si podía contestar por la afirmativa o no, y que corresponde ahora a los lectores decir si ha resuelto satisfactoriamente o no. Y después está la cuestión de la novela de humor. Todos los grandes novelistas británicos tienen al menos una novela de humor, y eso es percibido en Gran Bretaña como
una contribución necesaria a la reputación del autor. Muy por el contrario, un autor que no haya escrito una novela de humor en Reino Unido es visto como alguien que pudo haberlo hecho todo, pudo haber sido un escritor importante, pero no consiguió serlo. Curiosamente, en el ámbito hispanohablante pasa exactamente lo contrario. Y entonces, tenemos aquí una división instituida también en los estudios literarios entre lo que sería una literatura de humor, con unas connotaciones específicas, pasatista, circunstancial, pobre, popular, menor, y una literatura seria que tendría como objetivo, y esto lo vemos en muchos narradores, también muchos narradores contemporáneos, escribir de los hechos trágicos del pasado reciente de forma trágica y asumir la pesada carga con la que cargamos todos de una forma muy pesada también. Yo, por el contrario, que pertenezco a otra tradición en ese sentido, quería escribir una novela cómica y quería hacerlo acerca de un tema que no lo es en absoluto, que fue la guerra entre Argentina y Reino Unido, que costó numerosas vidas de cientos de jóvenes argentinos sin ninguna formación militar, que fueron arrojados por un gobierno dictatorial a unas islas que no conocían, completamente carentes de los más mínimos requerimientos para una guerra de esa índole, sin armamento, sin protección, sin comida, sin instalaciones adecuadas. El barco más importante que tenía la Armada Argentina y que fue hundido durante la guerra era el crucero General Belgrano, que era un barco de 1945, era un barco que había sobrevivido a Pearl Harbor. Esta tecnología más reciente que tenía en 1982, casi 40 años después, el ejército argentino, y con esto pretendía ganarle una guerra a la sexta potencia mundial, creo, uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Este absurdo, este disparate, que sin embargo genera muchas contradicciones a los argentinos, porque en última instancia, al margen de la guerra, somos criados con la convicción de que las islas nos pertenecen por derecho internacional, podía ser, y que no era nada humorística, podía ser el sujeto de una novela humorística, o ese era el desafío. Y de verdad que escribí este libro, que fue, diría yo, que muy celebrado por todas aquellas personas que no me habían leído nunca. Todas las otras que me habían leído antes, o muchas de las que me habían leído antes, consideraron que yo me había traicionado a mí mismo y había hecho una banalidad al escribir una novela cómica con chistes. ¿Qué es eso? Chistes, ¿no? Pero fue muy necesario y muy bueno esto para cribar el público y para que, digamos, continuasen conmigo todos aquellos lectores que me interesaba, que continuasen y que se alejasen aquellos que tenían visiones más estereotipadas o más prejuiciosas acerca de los géneros literarios. Sí, la verdad es que es una novela divertidísima que os aconsejamos, seriamente divertida, es decir, una obra muy dura, muy trágica, pero que tiene una vis cómica realmente extraordinaria. Bueno, y para ir terminando y no abusar más de tu paciencia, no es preguntarte, para sintetizar un poco tu poética del relato, pero sí de alguna manera lo que debe tener un relato para funcionar, tu óptica del género, aunque es extraordinariamente variado, lo cual es claro, una grandísima virtud realmente. Bueno, precisamente la variedad es uno de los elementos que más me alegra que destaques de estos cuentos míos, que como dices bien, a veces se recuestan más del lado del ensayismo, que no carecen de humor, en la que hay muchos recursos. De forma general, me atrevería a decir que un cuento es todo aquello que no nos han dicho. Un cuento es todo aquello que nos han dicho que un cuento no debe ser. En el momento en que se imponen las prescriptivas, que cada escritor tan pronto como saca un puñado de relatos ofrece al mundo su versión acerca de cómo es el cuento y cómo debería ser, en el momento en que hay editoriales especializadas, en el momento en el cual cada escritor parece tener unas tablas de la ley con las que desciende el monte Sinaí para fundar una nueva religión del cuento. A mí me parece muy necesario, muy conveniente plantear esta idea, que un cuento es aquello que no nos dicen que es un cuento, que un cuento tiene unas ciertas convenciones y una dificultad que no es menor que la de la novela, aunque sí características distintas, y que
tiene que producir unos efectos específicos en un tipo de lector y además hacerlo en menos tiempo del que se dispone o en menos espacio del que se dispone cuando se escribe una novela. Y que además debe hacerlo contracorriente, por decirlo así. Debe ir contra las ideas estandarizadas o establecidas acerca de lo que un cuento sería. Cuando percibimos la práctica del cuento oral, en muchos casos, de los niños, lo que descubrimos es que quienes tengan la oportunidad de conversar con niños, tener niños en su casa y que escuchen historias y les cuenten historias, serán conscientes de cómo el niño pasa de un estadio un poco informe pero muy interesante, en el cual cuenta historias y retrocede y se equivoca y vuelve a contarlas o las cuenta distintas y al día siguiente son otras historias y las que eran historias cómicas se han convertido en historias de terror y las que eran de terror se han convertido en otras cosas. Esta especie de transformación permanente y el modo en que el niño se rodea de relatos para habitar el mundo me ha parecido siempre muy interesante y me ha parecido una magnífica enseñanza literaria. En ese sentido, en un momento en el cual tenemos tantos y tantos libros de relatos que perfectamente intercambiables unos con otros, casi me atrevería a decir que al margen de la convención que indica que un cuento tiene introducción, nudo y desenlace, hay un montón de otras convenciones que afectan al cuento contemporáneo en español en particular, aunque también el cuento en inglés tiene unas convenciones bastante inamovibles que son resultado de la proliferación de cursos de escritura en universidades. Pero digo, la posibilidad de que tengo yo la intuición, y parece ratificada por la crítica y por los lectores, de que todos estamos queriendo leer libros de cuentos distintos a los libros de cuentos que nos dicen que tenemos que leer. Y en ese sentido, o en esa línea, van los libros de cuentos míos, que son cuentos que proponen esta idea que me parece que vertebra la forma en que yo pienso el cuento, como todo aquello que nos dijeron que un cuento no debe ser. Se supone que un cuento tiene que tener un final feliz, pues vamos a ver qué pasa si no contamos ese final feliz. Se supone que un cuento tiene que tener una introducción, ¿qué pasa si comenzamos ya en el centro de la acción? Un cuento tiene que tener tres unidades muy estructuradas, muy claras. Bueno, ¿qué sucede si cambiamos las unidades de lugar? Todas estas cosas me parece son las que guían mi práctica como escritor, una cierta curiosidad también, un cierto deseo de producir algo que los lectores no hayan visto, un deseo de no perder el tiempo yo como escritor y de no hacérselo perder a mis lectores, y el convencimiento de que en realidad, si lo pensamos bien, estamos rodeados de historias, y que esas historias tienen su formato específico. Y eso, puntualmente en el caso de Lo que está y no se usa nos fulminará, mi último libro, en el cual hay cuentos que son notas para un perfil de Tinder o que son que están montados o son respuestas a este cuestionario que todo aquel que haya viajado a Estados Unidos tiene que responder alguna vez, en el cual se le pregunta si va a matar al presidente, si trae drogas, si trae armas, si ha cometido algún ilícito, todas estas cosas en las que todos mentimos, entre otras cosas porque todos hemos querido matar al presidente de los Estados Unidos. Yo al menos lo quiero matar desde que tengo memoria, de manera que en la posibilidad de encontrar en formas periféricas o emergentes de literariedad, por decirlo así, el germen de futuros relatos, me parece que hay también un deseo o una voluntad de que el cuento siga vivo, que en detrimento de lo que se nos dice habitualmente no sea una forma constituida, sino una línea de exploración. Y eso es lo que mis cuentos son, una línea de exploración acerca de las posibilidades del cuento y, por supuesto, un puñado de historias más o menos tremendas acerca de personas a las que les pasan cosas. Sí, estaba pensando, quería preguntar por esto, porque ahora yo estoy percibiendo una corriente en literatura, ya nos ha pasado aquí en algún momento, que hay una editorial que publica lo que es un libro de cuentos y dice que es una novela. Claro. Entonces, yo, hoy en día que debía de estar superado esta separación de cuento y novela y el engrandecimiento de cualquiera de los dos géneros, ¿no? Sí. Grandes autores de la literatura han sido famosos por escribir cuentos, sino por escribir precisamente novelas. Noto cada vez más esta tendencia, ¿no? Hay algún caso muy concreto porque hay a lo mejor un hilo temático que siempre lo puedes encontrar en este último libro tuyo, por ejemplo, ¿a qué crees que es debido esto de identificarlo más con una novela que con un libro de cuentos? A lo mejor es un tema editorial, puede ser, sí, no lo sé. Es dinero. Cada vez que no tengas una pregunta, cada vez que no tengas una respuesta a una pregunta, tienes que responder, es el dinero.
algunos editores consideran que las novelas venden más que los libros de cuentos. Hay en el ámbito hispanohablante una tradición específica de considerar que el cuento es un género que no vende y por consiguiente, digamos, invertir menos dinero promocional, hacer una apuesta menos arriesgada por los libros de cuentos que por las novelas. Hay algo en ese sentido también de profecía autocumplida. Si tú te crees que no vas a hacer mucho esfuerzo por un libro de relatos porque es un libro de relatos y no una novela, pues es que no, tampoco va a suceder mucho. No solamente porque es un libro de relatos, sino también porque no te has esforzado ni has dedicado tus recursos a promover el libro como corresponde. No es el caso de mis editores. Hasta no derrames tus lágrimas por nadie que iba en estas calles. El libro, me dicen que el libro que más había vendido de los míos es El mundo sin las personas que lo ofenden y la arruinan, que es uno de mis libros de relatos. En ese sentido, digamos, y puesto a llevar la contra, una actividad que, como veis, me gusta mucho, hasta mis libros de relatos vendían más que mis novelas hasta hace poco tiempo. Y creo que efectivamente hay una cuestión por parte de la industria del negocio editorial, con el que Xavier y yo lo comentábamos en el documento, somos muy críticos, un intento por parte de la industria editorial de comercializar como novelas libros que en realidad son colecciones de relatos y que pueden ser magníficas colecciones de relatos, pero que, digamos, convertidas en novelas son novelas bastante fallidas. Una actitud o una política editorial a la que contribuyen autores que se dejan hacer esto. Me parece que en este momento, y entre las muchas simplificaciones, simplificándolo mucho, creo que hay dos tipos de autores: aquellos que, digamos, participan deliberada y de forma completamente acrítica de las demandas del mercado, y aquellos que tratan de sostener cierta resistencia sin abandonar el mercado. María Teresa Gramuglio, una de las maestras de uno de mis maestros, que es Martín Prieto, el ensayista y poeta argentino, María Teresa Gramuglio, les decía, cuando Martín Prieto obtuvo su primera plaza en la universidad, le dio el siguiente consejo: en la universidad, en la academia, siempre contra lo académico. Me parece un magnífico consejo que yo he convertido en mío y he llevado al ámbito de, digamos, mis relaciones con el mercado. En plan, dentro del mercado, contra el mercado. O dentro del mercado, dentro del negocio editorial, contra la lógica de acuerdo con la cual la literatura sería un negocio. La idea sería, por decirlo rápidamente, que la literatura se puede comprar pero no se debería vender, o al menos no deberíamos venderla a quienes la hacemos. Ese es más o menos mi código ético. Bueno, os pasamos la palabra si queréis, un poco tarde, si no ya terminamos. No sé si queréis hacerle alguna pregunta a Patricio. Puedo desmayarme los próximos 20 minutos, así que os aconsejo que lo hagáis pronto, porque si no, no sé si llego. Bueno, nada, agradecerle a Patricio y espero que te hayas encontrado bien entre esta dualidad. Absolutamente, esta situación sí. así extraña. Sí, convertirme en el jamón del bocadillo de los Xavieres o Javieres me ha resultado muy placentero. Espero que a vosotros también, y os agradezco muchísimo que hayáis venido nuevamente. Es un gran placer estar aquí de regreso. Vamos a firmar libros después para quien lo desee, quien quiera, y que están allí por otra parte, y nada más. Muchas gracias a mis anfitriones. Gracias.